Ahora le doy la bienvenida al estudio Foro Global a Antonio Molpeceres, coordinador residente de la ONU en México y representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Antes fue coordinador residente de la ONU en países como Chile, Bolivia y Venezuela. En la sede del PNUD de Nueva York se desempeñó como especialista en el Centro de Recursos de Aprendizaje. Además, fue representante residente adjunto en El Salvador y Venezuela, oficial regional en la División de Programas Regionales del Buró para América Latina y el Caribe del PNUD y desempeñó otros cargos en Guinea Ecuatorial y en Angola. Antonio Molpeceres es maestro en Desarrollo Económico por la Universidad de Montreal y licenciado en Economía por la Universidad de McGill de Canadá. Representante Molpeceres, bienvenido a Foro Global y felicidades por este aniversario. Muchas gracias, muy amable, y gracias por invitarme a tu programa, Genaro. Llevas poco tiempo en Ciudad de México apenas, ¿no? Me dices que prácticamente desde agosto. El 1 de agosto llegué a México y muy contento de estar aquí. Qué bueno. Pues empecemos con el tema de la noche, que es el aniversario de Naciones Unidas. Y yo te preguntaría, digo, aquí estamos dos personas sentadas, yo soy internacionalista, convencido de la importancia de Naciones Unidas. Mis alumnos en la Ibero también, en la clase de Introducción a Relaciones Internacionales, siempre me preguntan al principio, ¿pero por qué importa una organización que no ha logrado consolidar la paz en el mundo, que sigue teniendo problemas, que es burocrática, que cuesta mucho dinero? A 71 años de la ONU, ¿por qué sigue siendo relevante? ¡Wow! Yo vería el vaso medio lleno más que medio vacío, para empezar, ¿no? Pero yo creo que... ¿Por qué es relevante? Es una pregunta muy importante. Yo creo que es relevante por muchas razones. Pero para mí, personalmente, después de 30 años en Naciones Unidas, yo creo que es relevante por una razón principal, y es que es un espacio de encuentro. Para mí, Naciones Unidas siempre le he visto como finalmente, después de muchos años de civilización humana, que todos los países del mundo tienen un espacio, tienen un lugar, que sea en Nueva York, que sea en Ginebra, que sea en muchos otros países, donde se pueden reunir, pueden hablar, pueden compartir frustraciones, pueden buscar soluciones a los problemas. Y eso antes no existía. Que se llame Naciones Unidas o que se llame otra cosa, yo creo que la idea de ese espacio a donde los países pueden reunirse, la gente, y conocerse mejor, porque yo creo que cuando uno se conoce en un espacio puede apreciar mejor al otro. Yo creo que eso le da una relevancia a Naciones Unidas muy importante. Después está todo lo otro que viene, que es sus principios, su ideología, la Carta de Naciones Unidas, que es muy importante, lo que defiende, lo que promueve, sus funcionarios. Todo eso viene y acompaña a este proceso, a esta idea de encuentro, de espacio, de reunirse. Yo siempre pienso que en muchos países, cuando Naciones Unidas promueve un encuentro entre diferentes entidades, la gente se siente más cómodo, sienten que hay un espacio de confianza, de neutralidad, donde se pueden buscar soluciones a diferentes problemas. Y yo creo que ese es el valor principal, o por lo menos así lo he vivido yo. Claro, oye, de esta experiencia multilateral, me acuerdo que al cambio del milenio, en el año 2000, se hablaba con mucho bombo y platillo sobre los objetivos de desarrollo del milenio, que ahora se conocen como los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Así es. Me comentabas en la pausa que este PIN representa precisamente esos objetivos de desarrollo, ¿no? ¿Cómo pudimos pasar, digamos, en la narrativa de unos objetivos que no fueron cumplidos por la mayoría de los miembros, que algunos en algunos rubros se quedaron rezagados, México incluido, mortalidad materna, por ejemplo, pero de repente ya estamos hablando entonces de objetivos de desarrollo sostenible que hacia el 2030 tendrían que cumplir la mayoría, digamos, de los miembros, ¿no? ¿Cómo vamos en ese tema? Varias cosas, sí. Porque has tocado muchas ideas. Sí. Has tocado lo que va al futuro y lo que miramos atrás. Efectivamente, este es el PIN, que es el PIN simbólico de lo que llamamos la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En mi opinión, y yo creo que los que vivimos en el mundo de desarrollo estamos convencidos que los últimos 20 años ha visto un progreso mundial, un progreso de la humanidad muy grande. Si vemos los datos en términos de mortalidad materna, la mortalidad materna se ha reducido de la mitad en el mundo desde que los objetivos del milenio fueron aprobados allá en el año 2000. La pobreza extrema, la gente que vive con menos de $1.25 al día, ha habido una reducción de la mitad literalmente. Hoy en día difícilmente se encuentran países donde las niñas y los niños no tienen las mismas oportunidades para ir al colegio primario y secundario. Sí. En el año 2000 no era el caso. Yo recuerdo cuando estuve en África allá en el año 85-86, donde eran niños que iban al colegio y no tanto las niñas. Eso ha cambiado. Entonces, en términos de progreso de la humanidad, ha habido un gran progreso. Y yo creo que los objetivos de desarrollo Millennium, que eran 8, tuvieron mucho que ver con eso, donde se le obligó a los países
objetivos específicos en un tiempo específico, del año 2000 al 2015, y cuantificables, es decir, usted tiene que cumplir con tanto. Algunos países cumplieron más que otros. Yo creo que México cumplió bastante bien. Sí. Algunos objetivos no cumplió. Yo, por ejemplo, en el caso de México, el objetivo que tenía que ver con igualdad de género, todavía en la representación política, en el poder legislativo en México, la participación de las mujeres es baja. Pero por lo general los países lo cumplieron. Y como fue exitoso, se decidió, bueno, vamos a hacer nuevos objetivos. Y estos nuevos objetivos es lo que llamamos la Agenda 2030. Son 17 objetivos, 169 metas, que por cierto aplica a todos los países del mundo. Esto no es como los objetivos del Millennium, que aplicaba solamente a los países en vías de desarrollo. Y son objetivos mucho más ambiciosos, pero un poco a raíz del éxito de los objetivos del Millennium se decidió, hagamos nuevos objetivos, una nueva agenda hacia el futuro de aquí al año 2030, y es lo que es la Agenda 2030. Claro, y yo he visto cómo incluso ha tomado nuevos temas, digamos, en Naciones Unidas. A mí me encanta, después de los principios de Yogyakarta, que en Naciones Unidas se está entrando ya los temas de lésbico, gays, bisexuales y trans, y la campaña que ha hecho también, sobre todo por que ahí creo que tuvo mucho que ver Ban Ki-moon, que impulsó estos temas, ¿no? Por cierto, Ban Ki-moon, que ya se va y deja Naciones Unidas, llega tu tocayo Antonio Guterres al frente a partir de enero. ¿Cuál dirías que fue el legado de Ban Ki-moon? Mi tocayo, efectivamente. Ahora vamos a hacer muchos Antonios en Naciones Unidas. Bueno, yo el legado de Ban Ki-moon yo le diría dos temas. Uno creo que es la Agenda 2030, de la cual hablábamos. Conseguir que todos los países del mundo se pusieran de acuerdo en esta agenda, estos objetivos hacia el año 2030, no es poca cosa. Y además, en los objetivos de desarrollo sostenible se incluyeron nuevos objetivos, porque ahora se habla de la democracia, cómo mejorar la democracia en los países. Y un objetivo muy importante es el objetivo que tiene que ver con reducir las desigualdades. Claro. Antes no existía, se hablaba de reducir la pobreza, pero no de las desigualdades. Entonces todos los países se pusieron de acuerdo, y eso es algo que Ban Ki-moon empujó muchísimo. El otro legado que dejaría de Ban Ki-moon, para mí muy importante, es el famoso Acuerdo de París, ¿no? La Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Que por cierto preside una mexicana. Que preside una mexicana y que entra en efecto el 4 de noviembre, la semana que viene, y del cual ya tenemos países que representan el 60% de los países productores de emisiones de gases que lo han aprobado y lo han ratificado. Y yo creo que ese es un gran progreso para la humanidad. Yo creo que esos dos elementos, esos dos resultados, la Agenda 2030 más los famosos, la Convención contra el Cambio Climático, el Acuerdo de París, yo creo que para el señor Ban Ki-moon le va a dejar un legado muy positivo. Claro, hoy nos queda prácticamente 1 minuto y medio de entrevista, pero quisiera preguntarte sobre México. México, que ha participado, en algún momento llegó a ser el 9º, 10º contribuyente de Naciones Unidas, de todos los 193 miembros. Hoy estamos en la posición 14, si no más recuerdo, del dinero que le damos, pero estamos participando en cascos azules y demás. ¿Cómo evalúas la participación de México en este organismo? Yo creo que México tiene una participación muy importante desde su inicio. Fue uno de los países fundadores. En México se han producido temas muy importantes. En el 75 hubo la primera convención sobre la igualdad de género, la Convención de las Mujeres, y eso fue aquí en México. Y a raíz de ese momento tan importante histórico, pues el tema de igualdad de género tomó un impulso muy importante. México sigue participando en todas las convenciones. México, el presidente Peña Nieto, de hecho, aprobó la Agenda 2030 y se está promoviendo muchos de los valores y muchos de los principios de Naciones Unidas. México es un país reconocido dentro de Naciones Unidas como un líder en muchos temas, incluyendo, por ejemplo, la cooperación sur-sur, que es una prioridad de México, de cómo asegurar que lo que se está haciendo en México pueda beneficiar a otros países. Entonces, México es visto como un líder en Naciones Unidas, no tengo la menor duda. Y desarme también, ¿no? Y en desarme lamentablemente también. Se nos acaba el tiempo, pero déjame extenderte la invitación para que luego vengas a hablar conmigo de presupuesto de Naciones Unidas, reforma al Consejo de Seguridad y sobre todo los retos de tu tocayo, quien va a presidir Naciones Unidas, que por cierto se quedaron sin la oportunidad de que fuera una mujer la que presidiera por primera vez, ¿no? Pero fue el proceso más transparente que ha habido hasta ahora en la selección de un secretario general, y eso hay que dar mucho crédito. Hemos progresado por lo menos en la transparencia de cómo elegir nuestro secretario general. Así es. Pues muchas gracias, Antonio Molpezeder, representante de la ONU en México. Nos vemos por aquí pronto. Estoy a la orden. Gracias.